Shalom Amakiam. Toda honra, gloria y alabanza a Yahweh, Bahasham, Yahahushai, Bahasham, Rahahakwetash. Doble honores a los apóstoles de la gran piedra del molino, que por medio del Espíritu Santo enseñaron a mis maestros esta verdad. Un saludo a ellos, a los hermanos y a las hermanas, aquí en otro video. Y como pueden ver el título, este es Isaías 11, del versículo 10 al 14. Y espero que ustedes, hermanos, sean edificados. Este es Isaías 11 y 10, dice, y en aquel día habrá una raíz de Jesé. Y esa raíz de Jesé está hablando de un descendiente, porque Jesé es el padre del rey David. Y al rey David se le fue dicho que iba a levantar a un hijo, que iba a reinar eternamente. Como dice aquí en Lucas 1 y 30, dice, entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y algo que tenemos que entender es que los ángeles, o la lengua que se habla en los cielos, es el hebreo. Porque cuando el Señor se le apareció a Pablo y lo hizo ciego, Pablo relata que escuchó una voz en hebreo. Entendemos que el Señor, que el mundo ignorantemente conoce como Jesús, pero su nombre no es Jesús, porque Jesús viene del griego Jesús, pero el Señor no es griego. Nosotros los israelitas, nuestra lengua original no es el griego, es el hebreo, el que hoy se conoce como el paleo hebreo, porque paleo significa antiguo, y hebreo pues es el hebreo, la lengua, y esa es la lengua, en los que originalmente están los nombres del Padre y de nuestro Señor, el Hijo, que el Padre, su nombre es Yahweh, que significa, salaki hermanos, pero se tiene que pronunciar Yahweh, con la, como lo explicó el hermano Ash, con la ja, pero no se pronuncia, al final, que significa el que es o el que existe, y el nombre de el Señor Yahahushai significa el Salvador, porque como le dijo el ángel a José, llamará su nombre Yahahushai. ¿Por qué? Porque él salvará a su pueblo de sus pecados, y parte de lo que ocasiona esos pecados, es la dispersión, es la división de nuestra gente, y eso es lo que vamos a entrar, eso va a ser el contexto, porque eso es lo que inicialmente empezamos, un descendiente del rey David, que está hablando del Señor Yahahushai, versículo 31 dice, y ahora concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Yahahushai, este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Eso está hablando del Señor Yahahushai. Continuando en Isaías 11:10. En aquel día habrá una raíz de Jesé, que será por bandera del pueblo. Y cuando tú te metes a esa palabra por bandera, o estandarte en el, es literalmente, yo busqué esa palabra con el demonio GPT, y le pregunté en resumen qué es una bandera, y voy a ir al punto, dice, representa la identidad de una nación, entidad, organización o grupo, eso representa la identidad de una nación y la entidad de un grupo u organización, eso le pregunté qué es una identidad. La identidad, dice, la identidad abarca aspectos como la personalidad, la cultura, las creencias, las tradiciones y las características que hacen que una persona o grupo sea única. ¿Ya ves? Esto es lo que está siendo puesto por medio de esa bandera, por medio de ese estandarte. Otra es la entidad. Entidad, dice, una entidad puede referirse a una organización, una institución, una empresa, con su propia identidad y existencia legal.
¿Ok? Como dice, en resumen, la identidad se refiere a las características distintivas que hace a una persona o grupo sea único, mientras que una entidad se refiere a una cosa o ser que tiene existencia y puede ser identificada como objeto o una organización específica con atributos y propósito definidos. ¿Ok? Y eso está hablando de la nación de Israel, porque como mencionamos en Mateo 1:21, y aquí lo tengo, right? Porque Mateo 1:21 dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Yahabushai, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Y quién es su pueblo? La nación de Israel, ¿ok? Porque nosotros sabemos que el Señor no conoció a nadie más que a Israel, man. ¿Ok? Como dice en Salmo 147:19, dice, ha manifestado sus palabras a Jacob, sus estatutos y sus juicios a Israel. No ha hecho así con ninguna otra de las naciones, y en cuanto a sus juicios no los conocieron. Aleluya. ¿Ya ves? No hay ninguna nación fuera de la nación de Israel que el Señor viene a salvar. Por eso es que cuando regresamos aquí en Isaías 11:10, dice que el Señor Yahabushai iba a ser por estandarte, iba a ser lo que nos iba a regresar el entendimiento de quiénes somos, nuestra heredad, porque por medio de él, fue regresado el entendimiento que se nos había quitado, porque como vamos a entrar en Ezequiel 37, y ustedes, hermanos, pueden leer el capítulo entero, pero en Ezequiel 37 habla de unos huesos secos. Esos huesos secos representan a la nación de Israel en un estado muerto. Que cuando vas a Proverbios 21:16, explica que el hombre que se aparta del camino de la sabiduría, la heredad que el Señor nos dio, las maneras de comportarnos, de ser, si nos apartamos, nosotros íbamos a ser como muertos. Como gentiles, como las otras naciones, porque eso es otra cosa, que a las naciones o a los gentiles se le conoce como animales o como muertos. ¿Por qué? Porque un muerto no puede alabar al Señor. Un muerto no tiene entendimiento, y eso es espiritualmente. ¿Ya ves? Pero ¿qué es lo que iba a hacer el Señor Yahabushai por medio de él? Es que nos iba a regresar esa vida. Por eso uno de los títulos que al Señor Yahabushai le aplica o lo llaman las escrituras es Emmanuel, Amnawa'ala, que significa el poder con nosotros o Dios con nosotros. ¿Por qué? Porque eso es lo que vino a hacer el Señor Yahabushai, a reconciliarnos, a darnos vida, para que alabemos por medio del Señor Yahabushai al Padre Yahweh, y regresarnos nuestra heredad, nuestra identidad, la manera en cómo nos comportamos, cómo tenemos que ser, cómo alabarlo, quiénes somos en esta tierra, eso es lo que estamos entrando, por eso es que dice que será por bandera o por estandarte del pueblo, ¿y qué pueblo? Los israelitas nada más. Dice, a ella buscarán los gentiles, y ese es el entendimiento que tenemos que tener de los gentiles, porque nosotros, nosotros fuimos esparcidos por todo el mundo. ¿Por qué? Por las maldiciones, por nuestros pecados. Dice, y su reposo será glorioso. Cuando el Señor venga y establezca el reino. Dice, versículo 11. Y aquí va más sobre el contexto de los gentiles. Dice, acontecerá que en aquel día que Yahweh volverá a poner su mano por segunda vez para recobrar el remanente de su pueblo que habrá quedado de Asiria y de Egipto y de Patros y de Cus y de Elam y de Sinar y de Hamat y de las islas del mar. Como explicó el hermano Jacob en el campo de este sábado, esas son las regiones que se conocían antiguamente. Pero hay más esparcidos, como vamos a ver en versículo 12. Dice, erigirá una bandera, que es la misma, el estandarte que estamos hablando, para las naciones. ¿Qué naciones? Exclusivamente para el pueblo que está esparcido en esas naciones, man. El pueblo de Israel. Reunirá a los aquí viene el punto, reunirá a los desterrados de Israel y congregará a los dispersos de Judá
desde los 4 puntos cardinales. ¿Ya ves? Por eso es que cuando vamos a Jeremías, aquí lo tenía, Jeremías 16 y 13, dice, por tanto yo los arrojaré de esta tierra a una tierra que ni ustedes ni sus padres habían conocido, y allí servirás a dioses ajenos de día y de noche, porque no les mostraré clemencia. Dice, no obstante, aquí vienen días, dice Yahweh, en que no se dirá más, vive Yahweh, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. ¿Ok? Porque esto fue el éxodo. ¿Ok? Y como estamos leyendo en Isaías 11, el Señor iba a poner su mano otra vez. ¿Ok? Eso iba a haber otro éxodo, man. Como dice aquí, sino que vive Yahweh, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte, ¿ok? Que principalmente está hablando de aquí de Babilonia, porque aquí en Babilonia está la mayoría de las tribus, ¿ok? Juntas, ¿ok? Aquí en Estados Unidos, como lo conocemos, pero las escrituras lo identifica como Babilonia, ¿ok? Porque aquí también va a ser un gran juicio. El Señor va a venir a hacer un gran juicio aquí, ¿ok? Y va a rescatar a su pueblo, right? Pero también, como dice aquí, y de todas las tierras a donde los había arrojado, y los volveré a su tierra, la cual di a sus padres. ¿Ya ves? Entonces lo que iba a venir a hacer el Señor por segunda vez, el segundo éxodo, ¿ok? Dice, también la envidia de Efraín desaparecerá, los adversarios de Judá serán eliminados. Efraín no envidiará a Judá y Judá no vejará a Efraín. Y eso es lo que el Señor Yahushua vino a hacer por medio del Espíritu, man. ¿Ok? Darnos nuestra identidad. ¿Ok? Decirnos quiénes somos entre los tribus norteños y sureños. Juntarnos y decirnos que somos hermanos. Quitar esa envidia. ¿Ok? Todo eso iba a venir por medio del Señor Yahushua. Por eso todo esto empezó con él. El entendimiento. Por eso es que cuando le dijo a sus discípulos, es necesario que yo me vaya para que el Consolador venga. Porque el Consolador es el que nos iba a llevar a la verdad, nos iba a dar entendimiento. ¿Ok? Y hoy en día el entendimiento es que somos una sola nación, los llamados morenos y los llamados latinos. ¿Ok? Que todos conformamos el pueblo de Israel, man. Y también hay hermanos esparcidos en todo el mundo. Hay hermanos que se parecen a chinos, a rusos, a indonesios, a indios, ¿ok? A españoles, ¿ya ves? O edomitas, ¿ya ves? Y eso es lo que está escrito en Ezequiel 37, ¿ok? Y voy a empezar Ezequiel 37 y 15, dice, la palabra del Señor volvió a mí diciendo, además tú, hijo de hombre, toma una vara y escribe en ella, por Judá y por los hijos de Israel, sus compañeros, que esto está hablando del reino sureño. Dice, luego toma otra vara y escribe en ella, por José, la vara de Efraín, y por toda la casa de Israel sus compañeros. ¿Ok? Y Efraín está hablando del reino norteño. ¿Ok? Porque como mencioné en el video anterior, Efraín representa el líder del reino norteño, que son los llamados latinos. ¿Ok? Y nativos americanos. Dice, y júntalos en un solo palo, y serán uno solo en tu mano. ¿Ok? Y eso es lo que está hablando de ¿ok? Esto es lo que nosotros tenemos en el campo, ¿ok? Como una tabla, ¿ok? Es ¿cómo decirlo? Es un cartel, ¿ok? Que representa lo que estamos viendo en Ezequiel 37. Esos dos palos los estamos juntando y estamos poniendo a todas las 12 tribus de Israel juntas porque conformamos una sola nación. ¿Ya ves? Eso dice, júntalos en un solo palo o en una sola tabla, porque cuando vas a la palabra en hebreo por palo, también dice tabla. Dice, y serán uno solo en tu mano. Y cuando te hablen los hijos de tu pueblo diciendo, no nos enseñarás qué quieres decir
Con esto, diles, así ha dicho Yahweh el Señor, he aquí yo tomo el palo de José, el reino norteño, que está en la mano de Efraín, y las tribus de Israel sus compañeras, y las pondré con él, con el palo de Judá, el reino sureño, y los haré un solo palo, y serán uno en mi mano. Dice, y los palos en que escribas estarán en tu mano delante de sus ojos, y diles, así ha dicho Yahweh el Señor, he aquí que yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a donde han ido, y los reuniré por todas partes, y los traeré a su tierra, y haré de ellos una sola nación en la tierra y sobre los montes de Israel, y un rey será rey de todos ellos, y no serán más dos naciones, ni estarán más divididos en dos reinos. Y un rey será rey sobre todo ellos, principalmente por el Señor Yahabushai, porque como dice la Escritura, rey de reyes, rey de reyes, él iba a ser el primer rey, pero como vamos a seguir leyendo, dice, ni se contaminarán más con sus ídolos, ni con sus abominaciones, ni con ninguna de sus rebeliones. ¿Por qué? Porque el reinado que el Señor Yahabushai, como el líder, así iba a ser todo. Sus ministros, sus ministros iban a empujar, van a empujar justicia, sino que yo los salvaré de todas sus moradas en que pecaron y los limpiaré y me serán por pueblo y yo seré a ellos por Dios, por poder. Y mi siervo David será rey sobre ellos. Aquí viene el punto que quería sacar, porque debajo del Señor Yahabushai, porque Él es el Rey de Reyes, abajo del Señor está el Rey David. Y el Rey David tiene su puesto. Él va a ser, abajo del Señor Yahabushai, pero arriba, de los otros reyes. Él tiene su posición especial. Dice, y todos ellos tendrán un solo pastor. Que Yahweh Bahashem Yahabushai es nuestro pastor, y andarán en mis juicios y guardarán mis estatutos y los pondrán por obra, y habitarán la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron sus padres, y habitarán en ella ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre, y mi siervo David será príncipe de ellos para siempre. Y lo mismo nos dice en Oseas 1:10, dice, con todo será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar en donde les fue dicho, ustedes no son pueblo mío, les será dicho, que donde es que se nos fue dicho que nosotros no somos el pueblo, nosotros fuimos esparcidos entre todas las naciones, y perdimos nuestra heredad, nosotros no sabíamos quiénes éramos nosotros, nos trataban como gentiles, nos dijeron que éramos gentiles. Hasta hoy en día la iglesia cristiana tiene esa falsa doctrina que ellos mismos son gentiles, y sí, pero ellos piensan que son de otras naciones, ellos piensan que no son los israelitas, y piensan que las ratas que están viviendo allá en la tierra, ellos son los verdaderos, y no, mira sus acciones nada más, pero ¿sabes por qué no puedes ver? Porque ellos te tienen bien encantado, te tienen bien embrujado con las noticias, con la tele, con los programas que ellos quieren que tú veas, con las noticias que ellos quieren que tú veas, porque ellos controlan la media. Pero ¿sabes qué no controlan? No controlan todo el internet. Y hay mucha información que sacan. Pero ¿sabes qué sí te han dicho? Que mucha información es falsa. Y sí es cierto. Pero tienes que discernir y estudiar, no dejarte llevar nada más porque se ven bien tranquilitos y bien buena onda y todo. No, man. La escritura habla que Satanás se viste como un ángel de luz. Y eso es lo que son ellos, man. Ellos son Satanás vestidos de luz. ¿Ya ves? Eso dice, ustedes no son pueblo mío, les será dicho, son hijos del poder viviente. Y se congregarán los hijos de Judá y de Israel, nombrarán un solo jefe, iban a estar bajo un solo líder, all right? Y subirán de la tierra, porque el día de Jezreel será grande. Jezreel en el hebreo es Yazarayala, que significa la semilla del poder. ¿Qué es una semilla? La semilla es una descendencia, son hijos, los hijos de Dios, man.
¿ok? Porque ese día va a ser grande. ¿Por qué? Porque van a ser manifestados, man. Y como dice en Romanos 8, todo la creación aguarda la venida de los hijos de Dios, man. ¿Por qué? Porque vamos a salir de esta mierda en la que estamos, man. ¿Ok? Todo eso es un propósito que el Señor quiso. ¿Ya ves? So, continuando aquí en Ezequiel 37 y 26, dice, además, haré con ellos un pacto de paz. Será un pacto eterno con ellos. Los colocaré y los multiplicaré. Y pondré mi santuario en medio de ellos para siempre. ¿Ok? Y otra cosa, man, allá las ratas en la tierra, ellos no tienen la completa heredad, el completo jardín, ¿ok? Porque el jardín también toma parte de Arabia Saudita, ¿ok? Toda esa, la que parece bota, eso es parte del jardín, man, ¿ok? Y estas ratas no lo tienen, ¿ok? Otra cosa más, de las tantas cosas, pruebas que hay, diciendo que ellos no son el verdadero pueblo, man. ¿Ya ves? Dice, mi tabernáculo estará con ellos. Sí, yo seré su poder y ellos serán mi pueblo. Y sabrán las naciones que yo, Yahweh, santifico a Israel. ¿Y cómo es que el Señor va a saber que santifica a Israel? ¿Ok? Por esa gran destrucción que el Señor va a venir a traer. Él va a glorificar su nombre, va a glorificar al Señor Yahushai y va a santificar a Israel. Y todas las naciones van a saber. Porque también es otra cosa. Nosotros, la nación de Israel, vamos a ser diferentes, porque somos diferentes, pero en el texto carnal, en el texto terrenal, como en nuestros cuerpos, no van a ser igual que las demás naciones. El Señor nos va a dar otro cuerpo. ¿Para qué? Para que no pequemos. Porque este cuerpo en el que hoy vivimos son cadenas de oscuridad. ¿Ok? Son cárceles que nos impiden hacer el bien, pero todo esto fue por un propósito, man. ¿Ok? Dice, cuando mi santuario esté en medio de ellos para siempre. ¿Ya ves? Ok, so vamos aquí a continuar en Isaías 11 y 13. Ok, y lo vamos a cerrar. Dice, también la envidia de Efraín desaparecerá y los adversarios de Judá serán eliminados. Ok, so el Señor iba a venir a quitar esa enemistad entre nosotros, entre los hermanos, porque lo puedes ver. Moreno no quiere a latino, latino no quiere a moreno. ¿Por qué? Porque los dos son pedazos de mierda. Porque los latinos dicen, no, es que los negros son muy locos y me van a robar. Hey, tú también, man. Los latinos también son iguales. ¿Ya ves? Dice, Efraín no envidiará a Judá. Porque esa es otra cosa. Los latinos quieren ser como Judá, man, pero no pueden. ¿Por qué? Porque Judá es la cabeza, es el líder. ¿Ok? Y Judá no vejará a Efraín, pero volarán sobre los hombros de los filisteos hacia el occidente. Los saquearán juntos desde el oriente y pondrán su mano sobre Edom y Moab, y los hijos de Amón les obedecerán. ¿Ok? Y cuando vamos a Jeremías 16 y 16 habla de eso. ¿Ok? Que el Señor iba a mandar cazadores que iban a cazar. ¿Ok? Pero eso es cuando el Señor venga. No ahorita, no con nuestras propias armas. Eso va de la mano con lo que les comenté de los cuerpos nuevos, man. ¿Ok? Pero ese era el punto, hermanos. Yo no espero que esto haya sido edificante para ustedes. Toda honra, gloria y alabanza a Yahweh, Bahasham, Yahushai, Bahasham, Rahaha Kotash. Un saludo a ustedes, hermanos y hermanas. Hasta la próxima. Shalom.